Gracias. Gaby, seguimos. Y seguimos, muchas gracias. Gracias nuevamente a todo el sector que ha participado en hemodinamia y cardiología intervencionista. Ha sido una jornada, me parece, bastante provechosa para todos. Damos inicio ahora a la presentación del simposio sobre amiloidosis del laboratorio Pfizer. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo Cornicelli, soy el Medical Lead de Enfermedades Poco Frecuentes de Pfizer. Para presentarles el simposio Avances en el diagnóstico de amiloidosis cardíaca. Con nosotros van a estar la doctora Magalí Gobo, que es médica especialista en cardiología y medicina nuclear, staff del Instituto Cardiovascular Buenos Aires y del Hospital Ramos Mejía, becaria en PET y CT de la Fundación Centro Diagnóstico Nuclear. Y después que nos hablará sobre centellografía en amiloidosis cardíaca, y luego en Introducción a Deep Learning, el doctor Gustavo D'Acquarti, líder de inteligencia artificial en UMA Health, staff de cardiología nuclear en Fundación Centro Diagnóstico Nuclear y en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Muchísimas gracias y espero que este simposio les sea de su interés. Gracias. Magalí, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Como dijo Pablo, yo voy a iniciar hablando acerca de los avances en el diagnóstico de la amiloidosis cardíaca y sobre todo nos vamos a centrar en la centellografía cardíaca. Para recordar más o menos, aunque todos ya sabemos, la amiloidosis cardíaca es una enfermedad infiltrativa que puede darse en dos contextos, con una afectación sistémica o una afectación localizada del corazón. Existen diferentes subtipos que pueden ocasionarla, pero la gran mayoría está centralizado en dos subtipos, que son la de tipo AL y la de transtirretina, que centralizan el 95% de las amiloidosis cardíacas. Si bien sigue siendo una enfermedad subdiagnosticada, en los últimos años ha incrementado el diagnóstico, básicamente de la amiloidosis de tipo TTR, básicamente por dos eventos. Uno fue la incorporación del centellograma cardíaco como biopsia no invasiva, después vamos a hablar sobre este tema, y el otro fue el surgimiento justamente de un tratamiento específico. Rápidamente para recordar, la amiloidosis de tipo AL es una amiloidosis que se da con afectación multisistémica. En este tipo de amiloidosis lo que hay es una sobreproducción de cadenas livianas de las inmunoglobulinas, que generalmente se da en un contexto de una discrasia sanguínea, que lo más frecuente es un mieloma múltiple. Suele haber afectación sobre todo renal, que se presenta en los pacientes con síndrome nefrótico en el 90% de los casos. Puede haber afectación de los órganos hematopoyéticos, del sistema digestivo, de la afectación neurológica y también oftálmica. La afectación cardíaca en estos pacientes es cercana al 30%, se da como una miocardiopatía que se presenta con insuficiencia cardíaca y arritmia. La prevalencia de esta enfermedad se da sobre todo en pacientes jóvenes entre 40 y 50 años y siempre hay que buscar o el antecedente de una discrasia sanguínea o que la estén cursando en ese momento. El diagnóstico de esta patología es únicamente mediante un método invasivo, que es una biopsia con inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y espectrometría de masas, a través de la biopsia que puede ser de tejido adiposo, de grasa abdominal o de mucosas, que generalmente son mucosa yugal o mucosa rectal, o incluso se puede hacer una biopsia invasiva de cualquiera de los órganos que se presuma afectado, incluido también una biopsia endomiocárdica. En cambio, la amiloidosis de tipo TTR se genera por una afectación de la proteína transtirretina. Esta proteína habitualmente es un tetrámero, cuya función en el organismo es la de transportar el retinol y la tiroxina, se sintetiza sobre todo en el hígado, y tenemos la amiloidosis de tipo TTR puede ser de dos tipos. Una es la hereditaria, que justamente lo que va a haber es una falla en la síntesis de esta proteína por una mutación genética. Existen muchos genes que pueden estar mutados y dar esta enfermedad. Dependiendo del gen que esté afectado, puedo tener un fenotipo neurológico o cardiológico, o incluso la fusión de ambos, una presentación mixta. Los pacientes en general, los que tengan afectación neurológica, se van a presentar con una neuropatía sensitivo-motora progresiva, disautonomía o también pueden tener síntomas digestivos, que es la presentación más frecuente.
En estos pacientes, hasta un 40% de los casos de amiloidosis de tipo hereditaria puede tener afectación cardíaca, y también van a ser pacientes jóvenes que ronden los 40 años, en los cuales va a haber o antecedente familiar, o vamos a tener que ir a buscar los familiares de primer grado para ver si también hay una afectación. Por otro lado está la amiloidosis de tipo TTR salvaje, en la cual el corazón se ve afectado en un 100% de los casos, y lo que ocurre acá es que la síntesis es normal de la transtirretina, pero por algún motivo se vuelve inestable y se disocian estos tetrámeros, formándose dímeros o monómeros que se vuelven insolubles y se van a depositar a los tejidos, que en este caso predominantemente es el corazón. Acá afecta a pacientes más añosos, mayores de 60 años, y en general a hombres. Acá tenemos dos maneras de diagnosticarlo. Podemos hacerlo también por método invasivo, ya sea en la de tipo hereditaria, uno puede hacer biopsia del nervio que supone afectado, también puede hacer biopsia endomiocárdica si sospecha la afectación cardíaca, pero justamente el beneficio que tenemos es el de hacer un diagnóstico con mucha certeza y especificidad mediante el centellograma cardíaco de manera no invasiva, en lo cual, si bien no se sabe muy bien el mecanismo por el cual se logra el diagnóstico, se presume que lo que ocurre es que se depositan micropartículas de calcio en las moléculas insolubles de transtirretina, que no ocurriría con las cadenas livianas de la de tipo AL. Existen diferentes consensos acerca de cuándo deberíamos sospechar la amiloidosis cardíaca de tipo TTR en los pacientes. Uno de los últimos es este, que propone diferentes pistas diagnósticas basadas en 3 pilares fundamentales. Una es la historia clínica, la otra son las imágenes, y la otra una combinación de ambas. Brevemente vamos a resumir en las historias clínicas y en el examen qué es lo que tenemos que tener en cuenta o cuándo sospechar la amiloidosis. En aquellos pacientes que debutan con insuficiencia cardíaca derecha, aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con FEI conservada, sobre todo en hombres, en aquellos pacientes que notamos una intolerancia a los IECA y a los betabloqueantes, los que tengan antecedente de túnel carpiano bilateral, estrechamiento de canal medular o ruptura espontánea del bíceps, aquellos que tengan neuropatía periférica de causa inexplicada, sobre todo obviamente vamos a sospechar una tipo hereditaria, en aquellos pacientes que tengan arritmias auriculares inexplicables o enfermedad del sistema de conducción que requieran el implante de marcapaso. En cuanto a las imágenes, ¿cuándo la vamos a sospechar? Bueno, cuando en el eco o en la resonancia tenemos un fenotipo infiltrativo, un realce tardío de gadolinio subendocárdico difuso o transmural, el aumento del volumen extracelular en resonancia magnética, una baja fracción de eyección, un patrón de llenado restrictivo del VI con engrosamiento del ventrículo derecho. Y entre la combinación de ambas lo que podemos encontrar es una insuficiencia cardíaca con aumento inexplicable del engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo, el cual no va a estar dilatado. Podemos tener una discordancia entre el QRS del electrocardiograma y el espesor varietal que midamos en el ecocardiograma, un estrón longitudinal disminuido a pesar de tener una FEI conservada, y también tenemos que sospecharla en aquellos pacientes que tengan una estenosis aórtica con engrosamiento del ventrículo derecho, sobre todo en las que tengan bajo flujo y bajo gradiente. Bien, la evolución de esta enfermedad lleva varios años, y vamos a encontrar diferentes etapas donde el paciente va a ir transitando. Tenemos un largo periodo asintomático del paciente, una etapa subclínica, una etapa donde vamos a tener signos iniciales, y una etapa donde ya, generalmente, donde estamos llegando al diagnóstico, que es cuando ya tenemos signos y síntomas más avanzados. ¿Qué es lo que pasa a nivel cardíaco? Inicialmente se van a depositar fibrillas de manera aislada. Puede haber cierta disfunción diastólica en el inicio. Con el pasar de los años, lo que se hacen es que las fibrillas se vuelven en agregados que forman nidos, que genera esto el engrosamiento de la pared, pierde la distensibilidad, y ahí se hace más marcada justamente la disfunción diastólica. En una etapa mucho más avanzada, directamente se pierde la arquitectura de los miocardiocitos, como pueden ver a la derecha de las imágenes, y lo que se genera ya es una disfunción sistólica. Si tenemos en cuenta esta evolución natural, y como les dije, las red flag están basadas en el electrocardiograma, en el ecocardiograma y en los síntomas clínicos sobre todo, pero si uno ve esta línea del tiempo, cuando empieza a acumularse la fibrilla hasta que llegamos a los síntomas clínicos o a la alteración de estos
métodos complementarios, se supone que pasó ya bastante tiempo. ¿Cuál es el beneficio del centellograma cardíaco? Como es un método molecular, lo que nos permite es justamente quizás arribar al diagnóstico en una etapa subclínica o incluso cuando el paciente esté asintomático, lo cual acortaría el tiempo al diagnóstico. Otro beneficio que tiene el centellograma cardíaco por sobre otros métodos de imágenes es que tanto el eco, la resonancia y también se puede utilizar el PET, a través de diferentes criterios nos pueden orientar a que tenemos una amiloidosis cardíaca, pero sin embargo no nos pueden orientar a qué subtipo nos estamos encontrando. En cambio, el centellograma cardíaco, cuando utilizamos fosfonatos, las cadenas livianas son negativas, como después vamos a ver, y el centellograma es positivo en grado 2 o grado 3, tiene una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico del subtipo de tipo TTR. Esto es un consenso que se publicó este año, recientemente, en julio. Es un consenso multisocietario, como pueden ver, donde lo que hicieron fue plantear en qué escenarios, 7 escenarios clínicos, en los cuales tendríamos que usar cada método de imágenes o la combinación de ambos, entre el eco, la resonancia y el centellograma cardíaco. Y me pareció interesante mostrarles que proponen el screening de amiloidosis cardíaca en aquellos pacientes que tienen falla cardíaca de novo. Sobre todo estaría siendo una indicación apropiada pedir el centellograma cardíaco en aquellos pacientes que tienen más de 60 años con causa inexplicable de falla cardíaca, causa inexplicable de aumento de los grosores del ventrículo izquierdo, la combinación de ambos, en aquellos pacientes con estenosis aórticas bajo flujo, bajo gradiente, en aquellos pacientes que tengan cualquier edad y haya una afectación neuropática, sensitivo-motora, de causa no determinada, y en aquellos pacientes, obviamente, que tienen una sospecha familiar o un antecedente de amiloidosis cardíaca. Los únicos momentos en los cuales no estaría indicado hacer el centellograma cardíaco es en aquellos donde tenemos un dosaje de cadenas livianas positivo, o un antecedente de una gamapatía. Bien, ¿cómo vamos a adquirir las imágenes en la amiloidosis cardíaca? Lo primero es qué radiofármaco vamos a utilizar. Las guías ya existe suficiente evidencia y recomiendan en igual grado a usar el pirofosfato, el DPD o el HMDP. El único que actualmente está desaconsejado es el MDP, que se comercializa en Argentina, y tiene que ver con que hubo reportes de alta tasa de falsos negativos, con lo cual las guías hoy actualmente no lo recomiendan. Este estudio no requiere una preparación específica, la dosis que se utiliza de radiofármacos es baja, y lo que vamos a hacer para el tema de la adquisición de las imágenes es utilizar unas imágenes primero planares, la indicación es hacer un total body anterior y posterior, y después se hace una segunda imagen planar a nivel torácica, que es con una proyección antero-posterior y una oblicuo anterior izquierda o lateral izquierda. ¿Cuándo adquirimos las imágenes? La recomendación es 2 o 3 horas posteriores a la inyección. Con esto lo que hacemos es bajar la tasa de falsos positivos que uno puede diagnosticar erróneamente porque haya todavía pool vascular. En el caso del pirofosfato se puede hacer, tiene el beneficio de poder hacer una adquisición más temprana, que puede ser a la hora de haberlo inyectado. El problema es que si no estamos muy familiarizados con el tema del informe, podemos hacer un diagnóstico erróneo si tenemos todavía pool vascular. Así que lo indicado sería que si tengo dudas acerca de si hay pool vascular o no, tengo que seguir a las imágenes planares con un SPECT miocárdico. Con el SPECT miocárdico voy a confirmar si hay captación miocárdica o voy a descartar si lo que estoy viendo es pool vascular. Una vez que obtuvimos las imágenes, ¿cómo las vamos a interpretar? Básicamente se sigue utilizando la escala de Perugini. Lo que nos habla la escala es que pone grados a la captación cardíaca, 0, lo pueden ver a la izquierda, donde no hay captación cardíaca, hay toda captación ósea. Grado 1, si existe una pequeña captación cardíaca, pero es menor al esternón. Grado 2, si existe similar captación cardíaca con respecto al esternón. Y grado 3, si es mayor la captación cardíaca que la external. Los grados 2 y los grados 3 se consideran positivos, los grados 0 negativo y el 1 con poca probabilidad.
Después de eso podemos hacer una evaluación semi-cuantitativa, que lo que hacemos es colocar un ROI en la silueta cardíaca, cuantificar cuántas cuentas tiene ese área y compararlos con el lado contralateral que va a ser pulmón. Si el índice corazón, pulmón contralateral, es mayor o igual a 1,5 a la hora de adquirir el pirofosfato, se considera positivo. Para el resto de los marcadores hay que esperar 3 horas y se va a considerar positivo cuando el índice sea mayor o igual a 1,3. Lo que nos dicen las guías es que cuando ya existe captación grado 2 o grado 3, no hace falta hacer una cuantificación. Pero bueno, a veces uno informa de forma complementaria los dos datos. Esto es para que vean ejemplos. Arriba tenemos un paciente en el cual claramente es un grado 0, no existe captación. Y lo interesante era mostrarles cómo en esta paciente que tuvimos dificultad para la adquisición, porque era una paciente muy añosa, difícil posicionarla, fíjense cómo a nivel del mediastino se ve toda una captación difusa entre lo que son las vértebras y el esternón, que puede generar cierta confusión si uno hace la cuantificación y no está familiarizado con el informe. Y acá lo que hicimos, o lo que pueden hacer, es hacer una adquisición de un SPECT miocárdico. ¿Qué es lo que pasa? Cuando intente procesar las imágenes, como no hay límites cardíacos, el procesador no lo va a poder hacer y ustedes se quedan tranquilos que con el SPECT, si no se ve, no hay captación miocárdica. Fíjense en la diferencia entre la segunda foto y la tercera, donde pueden ver que si existe captación cardíaca se ve como la imagen de una dona, ¿sí? Muy diferente a esta captación difusa, que seguramente sea pulvascular. Este es el SPECT de esta imagen, donde pueden ver que prácticamente se ve una captación como si estuviera usando un trazador de tecnesio MIBI, habitual para las perfusiones miocárdicas, ¿sí? El SPECT también acá me sirve para poder informar, por ejemplo, que tiene captación sobre todo a nivel septal. Bien, resumiendo todo lo que les dije, básicamente el algoritmo diagnóstico de la amiloidosis es, cuando tengo sospecha de que puede existir una amiloidosis cardíaca, el primer eslabón es pedirle, dosarle cadenas livianas en suero y orina. ¿Por qué? Porque actualmente se considera que la amiloidosis de tipo cardíaca de tipo AL es una emergencia clínica, ¿sí? Los pacientes con amiloidosis de tipo AL tienen una alta mortalidad al año del diagnóstico, sobre todo por eventos arrítmicos. Entonces, si tenemos cadenas positivas, el paciente tiene que ser referido inmediatamente a hematología para que pueda iniciar un tratamiento acorde a la enfermedad hematológica que esté cursando. Si las cadenas livianas son negativas, entonces sí pasamos a la búsqueda de una amiloidosis de tipo TTR. Si tengo el centellograma disponible, es el método de elección, lo vamos a hacer con los fosfonatos que les dije, pirofosfato, DPD o HMDP. Si esto nos da positivo, grado 2 o grado 3, el paciente tiene que hacerse un test genético para descartar que no sea una amiloidosis de tipo hereditaria. Si fuese una amiloidosis de tipo hereditaria, hay que hacer búsqueda entre los familiares. Si la cuantificación, si la evaluación es negativa, da un grado 0 o grado 1, y es muy fuerte la sospecha de que tenga amiloidosis cardíaca, ya sea por otro método, la resonancia o el ecocardiograma es muy sugestivo, uno debería considerar la biopsia endomiocárdica. Si en los centros no tenemos disponibles el centellograma cardíaco, entonces directamente pasaríamos a la biopsia endomiocárdica. Esto es para que tengan en cuenta que existe hasta un 40% de pacientes que tienen una gamapatía monoclonal de significado incierto. Muchas veces uno remite al paciente a hematología lo evalúa, no le parece que tenga ninguna discrasia sanguínea que esté cursando, y nosotros ahí podemos seguir con la evaluación de si tiene o no una TTR. En caso de que la tenga, hay que seguirla la evolución hematológica, e incluso a veces puede ser necesario hacer una biopsia endomiocárdica para ver de cuál de los dos tipos se trata. Bien, para finalizar un poco lo que le venía contando hasta ahora, voy a presentarles 2 casos clínicos brevemente, para que se imaginen, a ver si ustedes en su consultorio o en su práctica diaria le pedirían o no un centellograma cardíaco a estos pacientes. El primer paciente es un paciente masculino, joven, 55 años de edad, sin factores de riesgo coronarios, sin antecedentes coronarios, que tenía como antecedente una internación por un bloqueo AB de segundo grado, MOVIT2, sintomático por síncope, que requirió
un implante de marcapaso. En el electro lo que pueden ver, obviamente, es un ritmo sinusal con marcapaseo ventricular, no podemos obtener demasiados datos, pero el interrogatorio negaba angoridinea, no tenía síntomas de insuficiencia cardíaca, pero refería unas parestesias en miembros inferiores que su médico, uniéndolo a la necesidad del marcapaso, pensó en una amiloidosis cardíaca. El ecocardiograma, no informaba ningún hallazgo patológico, tenía una disfunción diastólica, grado 1, únicamente los diámetros de las cavidades y los espesores se informaron conservados. Aún así, su médico decidió pedirle un centellograma cardíaco, y la sorpresa fue que nos dio positivo en grado 3, con un índice de corazón-pulmón contralateral 1,7. A la derecha pueden ver las imágenes del SPECT, que confirman notoriamente la captación, pueden verla en las planares también. Este paciente tenía dosajes de cadenas livianas negativas. Con el resultado del centellograma cardíaco se le hizo un test genético, el cual fue positivo, y se terminó diagnosticando una amiloidosis cardíaca de tipo TTR hereditaria. El segundo paciente es un paciente masculino, 77 años, como único antecedente, FA crónica anticoagulada e hipertenso de larga data tratado, que comienza con una disnea clase funcional 2. Él venía tratado con nebivolol y acenocumarol. En el electro lo que pueden ver es una FA de adecuada respuesta con un bloqueo de rama derecha. Este es el ecocardiograma, el cual informa moderada dilatación vía auricular, BI de diámetros conservados con aumento de la masa ventricular, como pueden ver. Si comparamos los espesores de la masa del ventrículo izquierdo con el electrocardiograma, podemos decir que existe cierta discordancia. Y tenía además un acortamiento longitudinal marcado en el strain, sobre todo a nivel de los segmentos basales. También tenía un BD dilatado con función sistólica ya deprimida. A este paciente le hicimos un centellograma cardíaco, fue informado obviamente como positivo en grado 3, con un índice corazón-pulmón contralateral 1,8, y pueden ver también las imágenes del SPECT que confirman la captación, sobre todo a predominio del septum y a nivel apical. Las cadenas livianas de este paciente fueron negativas también, le hicimos el test genético, dio negativo, y la conclusión de este paciente es que fue un diagnóstico de una amiloidosis cardíaca de tipo TTR salvaje o senil. Esto es simplemente para contarles mi experiencia. Yo trabajo en un centro público, en un centro privado, y lo que hicimos en los últimos años fue recabar la información de cuántos centellogramas se habían pedido en cada uno de los centros, cuál había sido el índice de positividad, y por ahí buscar cuál fue la causa de por qué en un centro se pide tanto y en el otro tampoco. Como pueden ver, en el Instituto Cardiovascular, en los últimos 5 años, que es cuando se empezaron, digamos, ya a usar más el centellograma cardíaco y demás, hicimos un total de 295 centellogramas, de los cuales 69 fueron positivos. Como pueden ver, en el año 2019 fueron los que más se pidieron. Posteriormente vino la pandemia, si no yo creo que se hubiesen pedido muchos más. Y fíjense como en un hospital público, quizás donde no hay tanta actualización de los temas, o quizás no hay tanta sospecha, vaya a saber uno por qué, se hicieron solamente 25 centellogramas cardíacos y tuvimos una positividad del 16%. Esto es a modo de, creo yo, no porque sean grupos comparables, pero si no, me parece que es a modo de reflexión, donde si uno aumenta un poquito la sospecha y solicita los centellogramas cardíacos, probablemente se lleve más de un resultado positivo que no lo esperaba. Como conclusión a todo lo que les dije, para mí la amiloidosis cardíaca sigue siendo una enfermedad subdiagnosticada o de diagnóstico tardío. El centellograma cardíaco constituye una biopsia no invasiva con una alta sensibilidad y especificidad diagnóstica para la amiloidosis de tipo TTR. El centellograma cardíaco actualmente se encuentra recomendado como screening en las insuficiencias cardíacas de novo, sobre todo en los pacientes que tienen más de 60 años. Muchas gracias, espero que les haya gustado mi presentación.
mucho gusto, buenas noches. No sé si me están escuchando. Voy Sí, a sí, proceder a... perfecto. Ah, sí, bueno, muchas gracias. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Bueno, antes que nada quiero agradecer también al equipo de Pfizer frente a la propuesta de que tenían una sección de amiloidosis. Yo le hice una contrapropuesta de ver si podíamos hablar de inteligencia artificial y de deep learning y lo aceptaron con mucho agrado. Y me pareció interesante justamente aplicar deep learning en un tema concreto, como puede ser, imagínense que podemos armar un clasificador con un montón de imágenes que tenemos de centellografías, que como dijo Magalí, la centellografía hoy nos permite hacer el diagnóstico de amiloidosis cardíaca viendo la captación cardíaca, pero muchas veces el diagnóstico es sencillo, pero otras puede haber ciertas dudas, sobre todo si son los primeros pacientes que estamos viendo con captación cardíaca, a ver si lo que estamos viendo es realmente captación o, por ejemplo, es pool vascular. Me gustaría que en este breve tiempo que tengamos podamos ver cómo armar ese clasificador. Supongamos que las imágenes no son un problema. Supongamos que tenemos las imágenes. Estas son imágenes que he tenido la posibilidad de, en los centros que he trabajado, tener las imágenes, pero también son muchas imágenes que me han compartido. Hay veces son imágenes desde el celular que los mismos médicos me decían, ¿te parece que esto será una amiloidosis? Si no, entonces después teniendo el seguimiento y viendo si efectivamente eran TTRs o no, quedándose con las imágenes, entrenar que directamente la computadora, teniendo imágenes con las verdaderas etiquetas, se entrene y después le mostremos una imagen que nunca había visto antes y pueda decirnos si ese paciente probablemente sea una amiloidosis del tipo TTR o no lo sea. Y eso es un poco lo que me gustaría que podamos hacer en esta charla. Parece un poco de teoría, ¿no? Ustedes saben que Deep Learning está dentro de lo que se conoce como Machine Learning, o sea, aprendizaje directamente por las computadoras, y eso está dentro de lo que es inteligencia artificial. Inteligencia artificial básicamente es una definición que va variando con el tiempo y se asocia con tareas que hace una computadora, pero que uno asocia clásicamente con una tarea netamente humana. Puede ser desde comprender el lenguaje, desde poder hacer una interpretación de una imagen, y eso justamente hoy en día es donde está el foco de inteligencia artificial, en un área muy fuerte en lo que es imágenes, pero también en lo que es el lenguaje, el texto. Pero uno puede hacer inteligencia artificial haciendo reglas fijas. O sea, podemos hacer un chatbot que diagnostique COVID programando todas las posibles repreguntas a ciertas preguntas, un algoritmo, y uno programa si el paciente responde esto, le pregunto lo otro, y si es lo otro, hago esto y voy juntando, y de alguna manera estoy reemplazando a un humano porque estoy haciendo un chatbot. Es, si se quiere, algo de inteligencia artificial, pero eso no es ni machine learning ni deep learning. Machine learning es, yo no voy a programar a la computadora, sino simplemente le voy a mostrar ejemplos. Le voy a mostrar muchos ejemplos, y entonces la computadora va a tener que aprender la forma de resolver esa tarea solamente viendo los ejemplos. O sea, acá no hay que programar, sino directamente buscar la forma que la computadora aprenda a partir de los ejemplos. Pero claro, se puede aprender de ejemplos haciendo una regresión lineal. Por ejemplo, diferentes métodos estadísticos, de alguna manera, uno lo que está haciendo es, dado este resultado, dado I, por ejemplo, tengo que ver cuáles serían los parámetros para que mi input de entrada X, imagínense una regresión lineal, me dé tal resultado, una ecuación.
Eso, de alguna manera, podemos decir que es Machine Learning. Pero si en vez de hacer una regresión lineal, lo que estamos haciendo es usar redes neuronales, y redes neuronales son funciones simples, pero que están concatenadas y son muchas, que a veces hoy las arquitecturas tradicionales de Deep Learning son más de 1 millón de parámetros, hay más de 1 millón de funciones, que el resultado de una ingresa en la otra, y como los resultados muchas veces son entre 0 y 1, es ahí como que se puede hacer la analogía como que son neuronas que se activan y pasan la información a la siguiente función o no. Si es 0, no transmiten la información. Si es 1 o en el rango entre 0 y 1, pasan la información. Y así es como los modelos de Deep Learning, con siendo funciones simples, pero que están concatenadas, y el todo es más que las sumas de las partes, permiten hoy tener una comprensión del mundo mucho mejor que modelos clásicos de estadística. Y es por eso que hoy está tan en boga lo que es hacer inteligencia artificial con Deep Learning. Como verán, engloba lo que es la parte de estadística, la parte de hoy en día para hacer Deep Learning hay que tener conocimientos de programación, y sobre todo se utiliza mucho el procesado de cómputo, que cada vez es más eficiente y más rápido, y si bien la teoría de Deep Learning se conoce desde hace más de 50 años, hoy en día es cuando ya está impactando en lo que es la industria y la medicina, ¿no? Como les decía, entonces lo que vamos a hacer acá es mostrar imágenes que vamos a armar un clasificador. Como podemos mostrarle una imagen de un gato o un perro, le podemos mostrar una amiloidosis TTR que se ve un corazón y otra que no tiene una captación cardíaca. Le vamos a exigir que haga una predicción y después le vamos a mostrar el resultado correcto a la red. Pero si el resultado correcto predijo que tenía tantas probabilidades de ser un gato y después era un perro, lo que va a hacer la red es corregir todos los parámetros que ha aprendido para atrás en el proceso de backpropagation. Y esa es la forma que va aprendiendo la red, que es muy parecido a como aprendemos en medicina, ¿no? Cuando uno ve una imagen, lo consulta con alguien que tiene más experiencia y le dice, no, esto en realidad es otra cosa, y entonces uno, con esa secuencia de repeticiones, como que va fijando o va tratando de extraer ciertas características de las imágenes que le permiten atribuir esa imagen con esa categoría. Y eso es lo que terminan haciendo las redes neuronales. Cada uno de estos puntitos, imagínenlo como una de esas funciones que le digo. Imaginen, por ejemplo, una función lineal o una función sigmoidea que da un resultado, que ingresa a otra función, y así se van formando capas. Como hay muchas capas, se habla de Deep Learning, básicamente. Pero bueno, en realidad la computadora no procesa las imágenes directamente, sino lo que ve son números. Como sabemos, la imagen está formada por píxeles, y de alguna manera lo podemos plasmar como una matriz de números, y esa matriz de números ingresa a las funciones, y después lo que vamos a terminar obteniendo, si es un clasificador, es la probabilidad de pertenecer a las categorías que necesitemos de alguna manera, o que entrenemos la red. En este caso podría ser la probabilidad de ser amiloidosis TTR o no, o ser la probabilidad de ser amiloidosis TTR o ser otro tipo de amiloidosis, o TTR positiva, TTR negativa. Como se trabaja con números, uno termina usando matrices, y cuando hablamos de varias dimensiones utilizamos tensores. Y bueno, estos son algunos de las librerías y software que se utilizan para hacer Deep Learning. Otro concepto es que cuando trabajamos en imágenes, en Deep Learning se utilizan un tipo de redes particulares que se llaman convolucionales. Las redes convolucionales lo que hacen es, van recorriendo la imagen, imagínense este cuadradito,
que va recorriendo la imagen desde arriba y baja y va de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, hasta recorrer toda la imagen y va extrayendo información de esa imagen, como si fuera un filtro. Y eso ocurre reiteradas veces. Así se va extrayendo como qué características, qué información primaria tiene esa imagen. O sea, hay una transformación de la información para después poder hacer la predicción. Y lo interesante de eso es que de estos filtros, nosotros no le vamos a decir a la red, usa tal filtro, no le vamos a decir, usa un filtro que convierta todo a una imagen de gris y realza, por ejemplo, tales características, sino va a ser la misma red la que va a ir aprendiendo los filtros. Y esos filtros que va a ir aprendiendo son los que de alguna manera más le van a servir para poder resolver la tarea, que en nuestro caso va a ser si el paciente tiene una amiloidosis TTR o no. Acá es una representación de qué es lo que ve una red neuronal en cada una de las capas. Las primeras capas, como verán, son bastante groseras, permiten reconocer colores, bordes, y a medida que la red se va haciendo más profunda, es cuando prácticamente ya acá están reconociendo perros o figuras. Esto es porque está entrenado con un dataset, una serie de datos que justamente tenían estas imágenes, ¿no? De perros, de flores. En nuestro caso, la idea sería que las últimas capas nos permitan reconocer esos dos tipos de centellografías que podríamos tener. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacerlo o al menos mostrarle un poco lo que es la parte de la cocina. Algo interesante también de cómo son las diferentes capas es que uno puede usar una red que fue entrenada para otra tarea, por ejemplo, esta que está entrenada para perros y animales, quedarse con las primeras capas, porque estas capas, como vemos, son bastante generales, y entrenar solamente las últimas capas para resolver nuestra tarea. Y eso nos permite tener que usar mucho menos imágenes para el entrenamiento. Y eso es lo que vamos a hacer. Eso se llama Transfer Learning. A ver. Les muestro un poquito, sé que estamos cortos de tiempo, pero esto es, se llaman notebooks, son básicamente, uno puede escribir código y también printear información. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen, yo ya tengo un modelo entrenado. A ver si esto está funcionando. Imagínense que tienen una carpeta con un montón de imágenes. Podemos cargar la imagen. Ahí se cargó más chiquita, pero se ve, parece una TTR. Y me dice la predicción de que es TTR. Seno 96 quiere decir con 96% de probabilidad me dice que es una amiloidosis de tipo transtirretina. A ver otra imagen. %. Acá podemos cargar, a ver otra imagen. No, esta parece ser. A ver esta que nos dice que es más difícil. Bueno, me dice 40% que es una TTR. Entonces se jugó que no es una TTR y parece bastante correcto, ¿no? Acá parece algo de captación, pero parecería más de pool vascular. ¿Cómo llegamos a armar este modelo? Y bueno, le voy a mostrar un poquito. No se asusten, esto es bastante código, pero créanme que no es nada complicado y cualquiera lo puede hacer. De hecho, todo este software está disponible de forma libre. Lo primero que se hace es dividir los datos para lograr hacer el entrenamiento.
uno de todos los datos que tenemos. Acá vamos a usar alrededor de 90 casos de amiloidosis. Vamos a dividir los datos y nos vamos a quedar con parte que vamos a usar para entrenar, pero parte que nos va a servir para después testear de forma final el modelo. Y a su vez, los datos de entrenamiento los vamos a volver a dividir. Datos que nos van a servir para entrenar en una primera instancia el modelo y después le mostramos. ¿Se acuerdan que mostramos la imagen del gato o del perro y después eso se itera? Bueno, esta es la parte que se entrena, se ven los resultados, se vuelve a entrenar, se ven los resultados, así hasta que se definen cuáles son los parámetros finales del modelo. Una vez definidos los parámetros, lo testeamos con los datos de testing, que son datos que nunca vio el modelo antes. Acá tengo, quizás está medio chiquito, pero ahí les muestro. Yo tengo las imágenes que estaban en dos carpetas, una que eran las carpetas de TTR y otras que no eran TTRs, en realidad eran 100 imágenes, y esas 100 imágenes las cargamos todas en la compu. Acá hay ejemplos de cómo están. Negativa, TTR, esta dejaban dudas, pero terminó siendo un paciente negativo, una TTR, TTR. Entonces ya tenemos los ejemplos cargados. Después lo que se le hace es, para mejorar la eficiencia de la red, hacerle algunas rotaciones. Eso nos permite también que si la imagen vino en otra posición, la red pueda reconocerlo. Y una vez que uno tiene eso ya generado, que es el Data Augmentation, lo que se hace es setear la arquitectura de la red, que como les decía son las diferentes funciones, y después uno empieza a entrenar el modelo. Solamente como para que lo vean, este es el accuracy, que quiere decir cuánto le pega la red, o sea, qué tan bien adivina. Más alto, más cercano a 1 es que adivina todo, y en 0 es que no adivina nada. Y tenemos dos accuracies, el de validación y el de training. Como ven, a medida que va avanzando el epoch es cada vez que va iterando. Cada vez que va iterando más, los valores van subiendo. Y a medida que va subiendo, acá es el 76% de los datos de testing los está adivinando bien. A medida que va subiendo, miren, tenemos 94% de predicción en los datos de testing. O sea, tenemos un modelo que más del 90% de las veces está haciendo una predicción correcta de las imágenes, entrenando con un código relativamente simple y ampliamente disponible. Acá es un ejemplo ya el modelo y las predicciones que me hizo: negativa, TTR positiva. Esta negativa, pero deja dudas ahí, positiva, negativa, y como verán son imágenes de diferentes calidades. Algunas las mandamos en grises, otras en una paleta de colores más de thermal, más pixeladas, menos pixeladas, y la red, el modelo, lidia con todo eso sin que nosotros le hayamos puesto ninguna regla fija. Bueno, esto para que me crean que corre, pero no quiero excederme ya del tiempo, ya estamos. Solamente para mostrarles. Básicamente uno puede correr cada una de las celdas y el proceso de entrenamiento ocurre así. Va iterando, hace una evaluación. Acá, como ya partimos de que está entrenado, lo que va haciendo, como ven, está prácticamente ya en 94%, que es hasta la mejor performance que pudo llegar este modelo. No puede. Bueno, me gustaría, si después hay preguntas, dejar este espacio, porque sé que estábamos pasados con el tiempo, pero
un poco la idea es que mostrarles cómo es un poco de la cocina y mostrar también que hoy en día es de forma muy sencilla y no se requieren ni conocimientos muy elevados de estadística, ni incluso tener una cantidad enorme de imágenes para obtener modelos realmente, al menos como prototipos, que sean realmente de una certeza interesante. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Soy la doctora Gabriela Feldman, presidente de la Sociedad de Cardiología de Tucumán. El agradecimiento en nombre de la Sociedad de Cardiología a la presentación de ustedes y a la presencia en estas jornadas calchaquíes. Queremos abrirle a la gente que está de audiencia como invitada a ver si quiere hacer alguna pregunta o algún aporte en relación a las presentaciones de ustedes. Buenas noches, Gaby. ¿Se puede preguntar o es por el chat? Sí se puede, doctora, se puede perfectamente. Bien, quería felicitar a los dos expositores. La verdad que me parecieron excelentes ambas charlas. Creo que como cardiólogos nosotros tenemos que sospechar más la patología. En el departamento de insuficiencia cardíaca hemos empezado ya a tener experiencia con este tipo de pacientes, pero también hay que reconocer que uno los está empezando a buscar. Insuficiencias cardíacas con intolerancia al tratamiento habitual, insuficiencias cardíacas con congestión recurrente, con funciones ventriculares que uno no termina de entender por qué el paciente vuelve y nos cuesta medicarlo, o comienzan con trastornos de conducción en un electro, un eco que ayuda y va dándonos algunos datos con alguna hipertrofia, un ventrículo que uno dice por qué no está tan malo y falla tanto, y la resonancia que termina confirmando, y ahí empezamos con el centello que, como explicó la doctora, me parece que es excelente para el diagnóstico y realmente da la confirmación con los grados como ella explicó, y nos evita la biopsia, que en nuestro medio lamentablemente no tenemos mucha experiencia para hacer ese tipo de diagnóstico invasivo, así que creo que el método es excelente para ayudarnos a confirmar diagnóstico y poder decidir la terapéutica que hoy disponemos en nuestro medio para poder tratar estos pacientes, así que la felicito a la doctora por su experiencia. Y en la segunda charla, que me gusta mucho la tecnología, y voy a hacer simplemente un comentario, creo que también nos tenemos que acostumbrar a la idea de empezar a hacer fenotipos, y muchos de estos fenotipos, las enfermedades que nos van a llevar a hacer medicina de precisión, tienen que ver con la inteligencia artificial. Hoy en día la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es una patología que estamos haciendo fenotipos, y cada vez le encontramos más fenotipos y vamos haciendo más diagnósticos. Y es una de las patologías donde la amiloidosis debe ser sospechada, así que me parece que la inteligencia artificial vino para quedarse y empezarnos a enseñar cada vez más datos, pero obviamente siempre el criterio clínico va a ser finalmente el que nos va a ayudar a la toma de decisión y también a la decisión terapéutica, porque todo esto se orienta a eso, ¿no? El mejor fenotipo, poder identificarlo para poder hacer una medicina ajustada a ese fenotipo. Muchas gracias a ambos expositores, me parecieron excelentes las charlas. Muchas gracias, doctora, por su aporte. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna otra opinión?